persona B. Persona A da millones de dólares a esfuerzos filantrópicas. Da dinero para que la gente en África tenga agua limpia. Da dinero para que los barrios pobres tienen educación. Da dinero para conservar, proteger el medio ambiente. Y tenemos persona B. Persona B trabaja duro para proveer para su familia. Persona B da gracias por el apoyo que recibe él de otras personas. Persona B prepara comida para su familia. Persona B invita y trae a sus familiares y amigos a la iglesia. ¿Cuál de estas personas está produciendo frutos mejores? Pablo debería dar a Dios gracias por las acciones de persona A o de persona B. Bueno, los frutos de que Pablo está hablando solo son producidos por cristianos. Todo depende en la fe. Los frutos siguen la fe cristiana. Un incrédulo no puede producir estos frutos. Escuchamos de nuevo de Pablo. Siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de la fe de ustedes en Cristo Jesús y del amor que tiene por los santos. Amor para los santos, por los santos, eso sería un fruto, ¿no? Este fruto es a causa de la esperanza que en los cielos les está reservado para los colosenses. Nosotros como cristianos, como los colosenses, sabemos bien que tenemos en el cielo un tesoro para nosotros. Esa esperanza es una esperanza cierta. Y sabemos esto por el Evangelio. Como dijo Pablo, ustedes ya han sabido de esto por el Evangelio, que es la palabra de verdad. Como los colosenses recibieron el Evangelio y la palabra de verdad a través de Epafras, nosotros hemos recibido el Evangelio y la palabra de verdad por varios pastores, por nuestros padres y quizás por otros también. Y no es hasta que escuchamos de estas personas el Evangelio, la palabra de verdad, no es hasta que lo comprendimos claramente y conocimos la gracia de Dios que el Evangelio produce de nosotros frutos. Con esta epístola, Pablo está defendiendo el Evangelio, la palabra de verdad, contra las enseñanzas falsas de judaizantes. Ellos estaban enseñando que el Evangelio de Pablo, el Evangelio de Epafras, el Evangelio de nosotros era demasiado básico. Bueno, está bien que Jesús murió y resucitó, pero tiene que ser algo más, tiene que haber algo más que nosotros tenemos que hacer, unas prácticas para ser salvos. Eso es lo que estaban enseñando los judaizantes. Ellos enseñaron un evangelio falso.
Evangelios falsos semejantes son enseñados hoy en día, ¿no? Como la gente que quizás da esos millones de dólares, quizás ellos enseñan un evangelio falso. Dicen, bueno, está bien si quieren ser cristianos, pero tienen que también aceptar todas las religiones, ¿no? Y también deben buscar adentro de nosotros mismos nuestras propias fuerzas, nuestra propia espiritualidad de adentro de nosotros. Dicen que el evangelio de la palabra, la palabra de verdad, el evangelio de la Biblia, no es la verdad única. Hay otras. El evangelio de la Biblia, dicen ellos, es demasiado básico. Pero ¿qué tenemos que decir? ¿Qué tiene que decir la Biblia sobre buscando adentro de nosotros nuestra propia espiritualidad? Bueno, dice Jesús en el Evangelio de San Juan, permanezcan en mí y yo en ustedes. Así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece a la vid. Así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Entonces, un pámpano no puede producir frutos por su propia fuerza, ¿no? La vida de un pámpano no está adentro del pámpano, no viene de sí mismo, pero viene de la vid, viene de Cristo. Sin la vid, el pámpano no puede llevar fruto y además se muere el pámpano, ¿no? Si está cortado de la vid, muere. También nosotros no podemos encontrar adentro de nosotros mismos nuestra propia fuerza, nuestra propia espiritualidad valuables. Porque como dije yo en el sermoncito, adentro de nosotros, antes de la muerte, antes de la fe, antes de la muerte de Cristo, éramos muertos y pecadores, nada más que eso. No tuvimos nada adentro de nosotros. Las fuerzas vienen de afuera de nosotros. Las fuerzas vienen de Dios, de Jesús. Dios nos alimenta con su palabra y con sus sacramentos. Solo cuando permanecemos en Cristo y Él en nosotros, vivimos y producimos los frutos, haciendo la voluntad de Dios. ¿Y cómo luce hacer la voluntad de Dios? En el Evangelio de Marcos, Jesús miró entonces a los que estaban sentados a su alrededor y dijo, mi madre y mis hermanos están aquí, porque todo el que hace la voluntad de Dios es mi hermano, y mi hermana y mi hermana y mi madre. Entonces Jesús está diciendo que ellos que no estaban haciendo nada más que estar sentados enfrente de Él, escuchando de Él, recibiendo de Él, ellos estaban haciendo la voluntad de Dios. Y también en Juan, en el Evangelio de Juan, vemos otro ejemplo de hacer la voluntad de Dios, que es aún más pasivo, aún más básico que sentar y escuchar. Dice Juan, dice Jesús, de cierto les digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere,
se queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Cuándo morimos? Morimos en nuestros bautismos, ¿no? Solo podemos producir frutos si nuestra carne pecaminosa, si nuestro hombre viejo muere y nuestro hombre nuevo resucite con Cristo y por Cristo. Murió el hombre viejo cuando fue ahogado en nuestros bautismos y debemos ahogarlo, el hombre viejo, diariamente. Lutero nos exhorta que nos examinamos cómo hemos hecho nuestros papeles como padre, como hijo, como esposa, como vicario. ¿Hemos hecho nuestros papeles perfectamente? Claro que no. Vemos que hemos pecado en nuestros papeles, en nuestras vocaciones donde Dios nos ha puesto. Entonces tenemos que arrepentirnos y regresar a nuestros bautismos. Tenemos que ahogar diariamente el hombre viejo para que el hombre nuevo pueda resucitar y producir los frutos. La vida cristiana no es una escalera de buenas obras que tenemos que subir, sino es el entendimiento, es la sabiduría, el conocimiento de nuestra pecaminosidad, el entendimiento que necesitamos al Señor Salvador Jesucristo. Es el entendimiento que no podemos hacer nada bueno por nuestras propias fuerzas. No podemos producir frutos sin Cristo. Entonces oremos como oraba Pablo por los colosenses. Oremos por nosotros mismos, por nuestros hermanos en Cristo, que corramos a Jesús y a su cruz. Oremos que corramos a la palabra de Dios, donde aprendemos que somos pecadores, que necesitamos al Salvador, pero que el Salvador Jesús nos vino, murió y se resucitó para nosotros. Vemos que no somos perfectos, pero que Cristo vivió una vida perfecta para nosotros. Jesús vivió como es digno del Señor, como dice Pablo, es decir, siempre haciendo todo lo que a Dios le agrada, haciendo perfectamente la voluntad de Dios. Y entonces, ¿por qué Jesús vivió una vida perfecta? Él fue un sacrificio perfecto para nosotros. En Él, como dice Pablo, tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Dios, el Padre, nos ha liberado del poder de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Por la cruz y la resurrección de Jesús, somos hijos de Dios, como Jesús es el Hijo de Dios. La herencia de los santos en luz, la esperanza, el tesoro en los cielos, es nuestro como es de Jesús. Eso es el Evangelio, la palabra de verdad. Y damos gracias a Dios por eso. Al ser librados del poder de la oscuridad, al ser hechos hijos de Dios y recibir todos los dones con los que eso incluye, producimos
los frutos. Dios nos fortalece para que vivamos como es digno del Señor. El hombre nuevo siempre hace todo lo que al Señor agrada. Y lo que agrada al Señor no tiene que verse tan increíble como dar millones de dólares. Usualmente los frutos de que Pablo habla se ven muy aburridos, muy rutinarios, ¿no? Los frutos de que Pablo habla son preparar comida para nuestros amigos como ya hacen en los convivios. El fruto es dar gracias a los que apoyan a ustedes. El fruto es traer a sus familiares a la iglesia. Sabemos que tenemos la esperanza que en los cielos nos está reservada. Entonces, por eso producimos frutos que al Señor agradan. Amén.